El nombre inicial para esta serie de videos había sido Kirchhoff, Tierra de Confusiones. En realidad me siento en la obligación de hacer estas aclaraciones para no contribuir más a toda la confusión que hay alrededor de este tema. Todo comenzó a partir de la lección o de la lectura 16 que realizó el doctor Lewin, en donde él presenta el tema considerando un circuito en corriente continua con fuente concentrada y después lo traslada a uno en donde hay fuerza electromotriz inducida y aparecen todas las cuestiones que se presentan a lo largo de ese video. Para tener las mismas condiciones de funcionamiento, propone un campo magnético linealmente creciente en el tiempo, de modo que la derivada sea una constante y ajustar los parámetros de la experiencia para que esa constante sea un voltio. Y así desarrolla su experiencia y saca las conclusiones correspondientes. De todos modos, cuando él hace la experiencia se observa una variación exponencial, pero siempre la relación entre cada valor instantáneo, o las amplitudes o los valores instantáneos de las tensiones medidas, corresponden a la relación entre las resistencias que forman el circuito. De todos modos, aunque era variable en el tiempo, él la explicación la realiza considerando que el comportamiento de esa corriente continua. Yo hice algo parecido, dije que elegía corriente alterna porque era más sencillo con los elementos que yo disponía para hacer la práctica. Hago la experiencia en corriente alterna, demuestro que tiene que ser la relación de las resistencias en corriente alterna y cuando propongo el modelo, el circuito equivalente para resolverlo, según Kirchhoff, mágicamente aparecen solamente fuentes de continua y no se menciona la corriente alterna. Entonces, esto puede traer otro problema, igual que el inicial que queríamos explicar. Entonces, para aclarar esta situación, podemos decir que debido a que el comportamiento del circuito es resistivo, o sea, este circuito está formado por dos resistencias y la inductancia que pueda tener ese circuito secundario es tenida en cuenta en la FEM inducida, o sea, es lo mismo considerar la FEM inducida como derivada del flujo respecto del tiempo o el equivalente L derivada de I en el secundario respecto del tiempo. Entonces, este circuito solamente tiene resistencias si vamos a trabajar con fuerzas electromotrices inducidas, o sea que no nos vamos a valer del equivalente inductancia para representar la fuerza electromotriz inducida en el circuito. O sea que por eso es que la corriente en el circuito es el valor de la FEL inducida dividido la suma de las resistencias. Y eso vale para cualquier forma de excitación, sea una corriente continua obtenida a través de un flujo magnético linealmente variable en el tiempo, una corriente alterna o una variación exponencial. En cada instante la corriente es la FEN en ese instante dividido la suma de las resistencias y las caídas de potencial será ese valor de corriente por la correspondiente resistencia. Cuando se hace la relación va a quedar la relación entre las resistencias. Para salvar el problema que puede surgir al utilizar fuentes de continua, que es una manera simple para realizar la explicación, podríamos considerar que el circuito corresponde a un instante de tiempo cualquiera y que cada fuerza electromotriz representa el valor correspondiente a ese instante particular. El procedimiento correcto sería haber reemplazado las pilas por generadores EDT y resolver las ecuaciones resultantes. Como se trata de un circuito puramente resistivo, al menos para las frecuencias normales de uso, ya que no estamos considerando la inductancia del cableado ni la impedancia de entrada del instrumento, entonces como se trata de un circuito puramente resistivo y no existen desfasajes en el tiempo, la resolución es exactamente igual a la realizada para corriente continua.
Al comienzo de esta serie de videos insistimos en que teníamos que tener líneas de campo confinadas en el interior del núcleo y que no tenía que existir líneas de regreso. Y justificábamos esa necesidad diciendo que queríamos independizarnos de la forma del circuito que íbamos a ensayar o de su posición. En realidad existe otra explicación y está relacionada con la medida que estamos haciendo. Al no existir líneas de flujo fuera del núcleo, eso lo lográbamos con muchas vueltas en el bobinado toroidal, o sea, las espiras muy juntas una al lado de otra, independientemente de que tuviera hierro o no. Si no existen líneas de campo encerradas por el lazo formado entre el instrumento de medida y los puntos del circuito donde se va a realizar la medida, no habrá freno inducida en ese lazo, y de esa manera podemos explicar que el valor medido es por el instrumento coincide con la caída de potencial en el resistor. Si las líneas de campo cruzan el circuito de medición, aparecen algunos inconvenientes que pueden tratarse en una nueva serie de videos. Su realización depende del interés mostrado en este tema. Suscríbete al canal si estás interesado y serás informado de las novedades.